Le pido al Señor más que nada que me dé amor y de su Espíritu Santo para que nos guiemos todos juntos en su palabra. ¿Sí? Algo bien importante, la espada en aquellos tiempos, en los tiempos de Israel, una espada. Sí, peleaban las guerras con espada, hermano. No era como ahora que van con una pistola, un machine gun y todo eso, o cañones, aviones y todas esas cosas que tienen hoy en día. En aquellos tiempos era con una espada en la mano. Y esa espada era para, ya sea para victoria contra el enemigo, o también la espada, ¿verdad?, del enemigo podía ser de muerte contra nosotros. Depende en qué lado está. La espada es algo en ese tiempo, y luego más cuando es una espada de 2 filos como está ahí en la foto, ¿verdad? Y yo pienso que son unas cosas muy filosas, pero bastante filosas, ¿verdad? Bastante filosas. Y hay que saber agarrarlas, hay que saber tomarlas. Porque no solamente lo necesario es tener la espada, porque si la agarra uno por el filo nos hace daño. Sí, nos hace daño si la agarramos por el filo. Tiene su manera, y es de la única manera que la puedes trabajar y manejar de la manera correcta. Debemos de tomarla como se debe tomar. De igual manera la palabra de Dios. De igual manera la palabra de Dios, si la tomamos por el lado equivocado, es bien peligrosa. Puede ser hasta para herirnos, para herir a la iglesia, cuando saca uno la escritura fuera de contexto, fuera de lo que se está diciendo. Sí, la Biblia testifica que la palabra es como una espada. Vamos a mirarlo ahí en Hebreos 4:12. Vamos al texto y ahorita empezamos con una oración. En Hebreos 4, libro de Hebreos 4. Eso, hermano. Hebreos 4, versículo 12. Creo que ahí lo tengo, ¿no? También en el boletín. Ya, ese que está ahí abajo del primero, abajo de la t-shirt. Sí, pero si quieren mirar, es bueno que vayan a su Biblia para que miren si está en la Biblia eso escrito. Ya lo tenemos, vamos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Santo, gracias, Señor, por este día, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la dicha de tener, Señor, una Biblia en nuestras manos, de tener tu palabra, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte, podemos tener vida, Señor, por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, Señor, guíe mis labios, y que todo, Señor, el mensaje sea en base, Señor, a tu Escritura, en base, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, con respecto, Señor, a este mensaje, a este estudio, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén. El tema es experimentando a Dios en su palabra. Experimentando a Dios en su palabra. Surge este tema en base a que a veces como que no tenemos tanto interés de leer la palabra. Y yo se los digo, hermanos, a veces yo mismo es como, luego está muy aburrido de leerla. Pero podemos experimentar a Dios a través de ella. ¿Y cómo? Dice ahí mismo, ¿verdad?, en el pasaje que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sí? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí donde dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, yo miro
a Jesucristo en él. Porque a Jesús nada se le escondía. Aunque tenían el pensamiento o el deseo en su corazón de algo, Jesús les decía, ¿por qué tienen este deseo en su corazón? Y se los decía tal y como estaba en el corazón. Jesús discierne los deseos del corazón. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesucristo, porque dice, y aquel Verbo se hizo carne en el versículo 14. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo también es la palabra. ¿Sí? Y aquí se está refiriendo a la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Jesucristo es la palabra. En cierto sentido, porque Él es el que discierne los deseos de nuestro corazón. Lo más íntimo que hay en nuestras vidas, Él lo conoce. ¿Sí? Y a través de la Escritura, podemos conocer más a Jesucristo. Hay una referencia de Jesús, un punto bien importante, en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, ahí está, creo que es el tercero. Después de Números, es el cuarto libro de Moisés. 18 y 19. Deuteronomio 18 y 19. Dice, aquí Dios le está diciendo a Moisés estas palabras. Dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él les hablará todo lo que yo les mandare. Le está diciendo Dios a Moisés, les voy a mandar un profeta como a ti, ¿verdad? Así como tú. Y esa referencia la está haciendo Dios en base al Mesías, a la promesa de Dios, a Jesucristo, a la venida de Jesús, que Dios les iba a mandar a un profeta, ¿verdad? Y dice que iba a poner todas las palabras, dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús mismo testifica en base a que él vino a este mundo, y él no vino ni a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y él mismo testificó todo el tiempo que sus palabras no eran sus palabras de él, sino aquello que oía hablar del Padre. Eso es lo que decía él. Toda la palabra de Jesús mana y proviene de Dios. Él no vino a hablar palabras que estuvieran en su propio corazón en base a su voluntad de él, porque él tenía voluntad al tener una humanidad como la de nosotros. Tenía voluntad, hermanos, de poder hablar lo que quisiera. ¿Sí? Vamos a mirar donde tenemos referencias en base a que Jesús vino a hablar la palabra de Dios, y eso estuvo en él, en su ministerio. Él siempre habló lo que Dios le mandaba. En Juan 14, en el Evangelio de San Juan 14, John 14, 23 y 24, 23 y 24. 23 y 24. John 23 y 24. Está bien, no está bien. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A través de los 4 evangelios tenemos muchas palabras escritas que Jesús dijo. Todo lo que Jesús dijo lo tenemos en los 4 evangelios. En muchas Biblias lo traen en rojo. Todo eso, él mismo está testificando que la verdad.
Dice, las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Si miramos, analizamos en realidad y ponemos en nuestra mente el sentido de que cuando miramos las palabras de Jesús son realmente directas del corazón de Dios para nosotros. Todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si nos ponemos eso en mente, en base a que tenemos aquí, en nuestra mano, ¿sí?, la palabra de Dios. Mirábamos el mensaje anterior de que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de preparar al hombre para que sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda la escritura fue inspirada por Dios, toda esta. Podemos experimentar a Dios mirando realmente cada aspecto, mirando qué es lo que realmente está diciendo Dios al ser humano. Y penetra en nuestros corazones su palabra, trae convicción a nuestras vidas su palabra. Y comienza a haber sanidad en nuestras almas, en nuestro corazón. Comenzamos a conocer a Dios ahí y nos comenzamos a conocer en realidad nosotros y que tenemos necesidad de lo que Él nos dio, de lo que nos ofreció, el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Jesús allá se ve esa referencia, que todas las palabras que Él vino a hablar fueron de parte de Dios, no eran de Él, ¿verdad? Y a través de la escritura, por ejemplo, si miramos ahí, bueno, hay nada más uno, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, dice Jesús ahí en el 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso ya cuando iba a morir. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo daré, para que el Padre sea glorificado en mí. ¿Sí? Todas esas palabras manan del corazón de Dios que Jesús pronunció. Y ahora, regresando al punto de la espada, ¿verdad? Como una espada de dos filos. Tiene dos filos también la palabra de Dios. Y tiene sus consecuencias si la creemos. Trae restauración en nuestras vidas. Nuestras vidas están cambiadas por la palabra de Dios. Si estamos aquí es por el testimonio de Dios, por su palabra. Realmente la palabra de Dios transforma las vidas, si la recibimos. Pero si no la recibimos, también trae una consecuencia en nuestras vidas. ¿Sí? Y la vamos a mirar. Es como la espada de dos filos. Si la agarra uno por el, ¿verdad? Si la toma uno por el lado correcto y la recibe uno ahora sí, por la agarradera, ¿verdad? No nos lastima. Pero si no la agarramos, si se tratara de una batalla entre ahí está el enemigo y yo estoy aquí, está una espada ahí. ¿Sí? Si yo no la agarro, mi vida está en peligro, porque la toma él y con esa misma me va a dar. ¿Sí? O sea, la misma espada puede ser para muerte en mi vida. Como en las guerras, o sea, también una espada, o era para obtener yo la victoria, o con una espada yo mismo moría. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje en base a la consecuencia del que no recibe realmente en la palabra de Dios. Hay consecuencias. Vamos ahí a Juan, ahí en el Evangelio de San Juan, en el 12, 47 y 48, versículo 47 y 48. Ahí está atrásito, Evangelio de San Juan 12. Dice Jesús mismo: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Y ese día postrero es ya cuando el Señor viene y trae su juicio sobre todo el ser humano. ¿Qué es lo que realmente sucede, no? Dice que ella les juzgará en el día postrero. Hermanos, la palabra de Dios lo mismo, vamos a lo mismo, podemos experimentar a Dios en su palabra, pero también lo podemos experimentar de dos maneras, en una relación con Él, por medio de lo que nos ofrece en ella, o lo podemos experimentar como el juez contra nosotros por no creer en ella. Sí. Porque dice Jesús ahí que la misma palabra, que Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dice, hay quien le juzga la palabra que yo le he hablado. Si no la reciben en el día postrero, ¿verdad? Vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, en la palabra del Señor, aquí tenemos la garantía de que el Señor nos perdonó a todos. Aquí tenemos la garantía de que Jesús dio su vida y Él pagó un precio por el perdón de nuestros pecados, el cual está lejos de nuestras manos. ¿Sí? Aquí. Si lo creemos, lo hacemos nuestro. Si no la recibimos, si no creemos en eso, en el día del juicio no tenemos excusa de nuestro merecido si nos vamos a nuestros pecados delante de la presencia del Señor. O sea, no tenemos excusa, porque la misma palabra va a testificar, no, sí es cierto, no te recibió. ¿Sí? Nos vamos a nuestros pecados y es triste la situación. Por eso la importancia de hermanos, que esto nos provoque hambre de conocer a Dios y hacer cada promesa de Dios nuestra, de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si la recibimos, vamos nosotros con esa esperanza. La garantía de que si nosotros nos levantamos de los muertos no está en base de que yo era bueno, está en base de que yo hice mía la palabra de Dios, en que la recibí, que la creí. Esa es mi esperanza, en que la creí. Dios lo dijo y va a ser. Y ya es, o sea, lo que Dios dice, aunque todavía no es un hecho, ya es un hecho. Porque el mismo verbo, lo que es el verbo, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, ahí en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio por Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. En Génesis 1.1 dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sean los árboles, y fueron los árboles. Todo lo que existe, Dios lo pronunció. Y el verbo ya mirándolo en el lenguaje, el verbo es el hecho de lo que se dice. El verbo barrer, barrer es el verbo, pero ¿qué es lo que se hace? Se barre, ¿no? O sea, el verbo es el hecho de lo que se dice. Y si Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ya eso es un hecho si la recibimos la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Poniendo nuestra esperanza, nuestro corazón en ella. Yo sé que el enemigo nos ataca por este lado. Nos hace mirarla como algo religioso. No le agarramos interés. Porque él sabe que si no la recibimos, ella misma nos va a juzgar en el día posterior. ¿Sí? Vamos a ser juzgados por lo que está aquí si no la recibimos. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay que le habla a uno algo o nada más lo oye de una Biblia y ya lo miran como un artefacto religioso? ¿Sí? Pero en este libro, hermanos, hay esperanza de vida. Hay vida aquí. Hay perdón de pecados aquí. Si la recibimos, todo eso es nuestro. En base a que Dios ya lo dijo, ya lo declaró. No en base a que somos buenos. Ya el Señor ya murió en la cruz del Calvario, Él ya nos perdonó y lo declara su palabra. Y por cuanto Él ya lo dice,
aunque venga el enemigo y me acuse de todo lo que he hecho y todo lo que hago, yo debo de creer que ya me perdonó, porque lo dice su palabra. Y si no lo recibo es triste, ¿verdad? Porque sí, ya miramos trae consecuencias. Hay otro pasaje que quiero compartir, ¿verdad? Porque al no recibir la palabra de Dios, también al no recibirla ya está uno condenado. Jesús mismo lo dice. Dice en Juan 3:18, en el Evangelio de San Juan 3:18. Ya me lo terminamos. En el Evangelio de San Juan 3:18 dice: el que en él cree. Bueno, voy a leer desde el 16 porque este sí lo conocemos bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Si Jesús lo mirábamos en el contexto de que Él es la viva palabra de Dios, Jesús. Si no recibimos la palabra del Señor, no estamos recibiendo a Jesús, no estamos creyendo en Él. Y si no creemos en Él, ¿verdad? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es que si uno no cree ya ha sido condenado, aun cuando no está uno en el día postrero? Porque ya la Biblia testificó que todos somos pecadores. Todos. Pero también testificó que Dios dio a su Hijo, que Él murió para darnos un perdón, que está lejos de nuestras manos. Si no lo recibimos, nosotros ya estamos en esa sentencia que merecemos, aunque todavía no hemos llegado delante del juez. Esa sentencia ya está declarada para con uno, pero necesitamos realmente que Dios nos despierte un hambre de conocer a Dios en su palabra. Hermanos, la palabra de Dios trae convicción en nuestras vidas cuando la leemos. Dios trabaja a través de la palabra en nuestros corazones. Yo desde muy niño, un día el Señor me convictó, no sé, tendría como 11 años, estaba leyendo la palabra donde Salomón dedica el templo. No tengo ahorita la referencia, pero Salomón dedica el templo, ¿verdad? Cuando hacen el templo y lo dedica. Y las palabras de la oración de Salomón, bien poco, dice, si un extranjero, ¿verdad?, que esté en otro lado, que no sea ni del pueblo de Israel, oyera de tu gran nombre y de esta tu casa, ¿verdad?, y reconociera su pecado a aquella persona, y pusiera su mirada, viniera a este lugar y te pidiera perdón aquí, tú irás desde tu morada y perdonarás su pecado. Hermanos, cuando yo leí ese pedazo, decía, yo no tengo ni dinero, yo quería ir allá a pedirle perdón a Dios por mis pecados. Trajo una convicción en mi vida. Lloré, hermanos, cuando yo leí ese pasaje. Y después me daban ganas de llorar más cuando supe que ese templo ya no existe. Pero saben que ese templo fue reemplazado por Jesucristo. Ahora Él es el templo. Si ponemos nuestra mirada en Él, reconocemos nuestros pecados y confesamos, nos declaramos culpables, Dios nos perdona por medio de Él. Pero la palabra trae convicción a la vida de uno. A veces quizás por eso, a veces como que no la vemos porque nos convicta de todo lo que hemos hecho. Sí, ya vamos a Mateos 10:34, ya vamos terminando, concluyendo. Mateos 10:34. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Sí? Porque he venido para traer espada, y esa espada es la palabra de Dios. ¿Sí?
la palabra de Dios. En Efesios 6:17, vamos, si quieren yo leo ahí, Efesios 6:17. ¿Dónde lo tenían? Creo que estaba. No, Gálatas, Efesios, está después de Gálatas, Efesios 6:17. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo acerca de la armadura del cristiano. Y le dice, ¿verdad? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice Jesús, yo no vine a traer paz, sino espada. Él vino a traer la palabra de Dios a nosotros. Jesús dice a través de su palabra, cuando a través de los evangelios, dice, ¿verdad? Dice, si yo no hubiera venido, no tuvieran excusa por su pecado. Pero ahora sí, o sea, ahora sí no tienen excusa de su pecado por cuanto Él vino. Sí. Por la palabra. Jesús vino a traer la palabra de Dios. ¿Verdad? Y podemos experimentar ahí al Señor. Y como le decía, y aquí ya vamos a concluir, hermanos, aquí bien rápido. Entonces sí, la palabra de Dios es la espada, sí. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es su palabra. Jesús vino a traer esa es su palabra, ¿verdad? Y miren, ¿quién es Jesús en realidad? Miren, en Apocalipsis. Yo les leo ahí para que no andemos, si quieren mirarlo, pero Apocalipsis 1:16. En Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Está refiriéndose a Jesús, cuando lo miró el apóstol Pablo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo no sé, pero si nos miramos ahí, miramos a Jesús ahí parado con una espada ahí, en realidad esa espada es su palabra. No es una espada así física en su boca, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada, es más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra de Dios. Jesús mismo, cuando consume todas las cosas, ahí mi Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, 15, ya, en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En el 21, versículo 21, dice, ¿verdad? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los demás murieron o fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El que montaba el caballo es cuando Jesús viene con su letrero de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Es algo bien serio, hermano, la palabra de Dios. Es algo bien serio. Dios nos ha dado algo bien preciado en ella. Nos ha dado la garantía de la salvación, la certeza de que Él nos perdonó. Nos ha dado, en ella tenemos la esperanza de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados,
de lo que hizo Jesús por nosotros. Sí, y a veces no la leemos. Podemos experimentar a Dios en ella. Podemos experimentar a Dios en ella. Que no experimentemos a Dios por ella. Que eso sí es triste en el juicio. La misma palabra de Dios nos juzgará si no la recibimos. Es bien importante. Es bien importante. A mí sí, yo le pido al Señor que me dé más pasión por su palabra. Más pasión por su palabra. La mayoría de las personas, cuando caemos engañadas por cualquier doctrina equivocada, es porque no la conocemos, no la leemos. Si yo les comparto algo de aquí, hermanos, fuera de contexto, y lo pongo en un lado que no es ni siquiera bíblico, si yo a través de ella les digo que Jesucristo es el arcángel Miguel, lo cual la palabra no testifica eso. La palabra no testifica eso. Si yo les doy una enseñanza acerca de la resurrección de Jesús y les digo que Jesús no resucitó en carne y hueso, cuando la palabra dice que entró delante de sus discípulos y les dijo, miren y vean cómo un espíritu no tiene carne y hueso como yo, se contradice con la palabra. Si no la conocen, hermanos, ustedes caen en todo eso. Que realmente nuestra mirada, fuera del que dé un sermón, fuera del que comparta, que nuestra mirada esté en el Señor y experimentándolo a Él en su palabra, conociéndolo a Él en su palabra. Los tiempos están bien difíciles y miramos la situación de la iglesia, por eso es este propósito de a ver cómo ponernos un deseo, mirarlo más serio, ¿no? El asunto de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Conocer realmente el propósito, que tengamos una razón, ¿por qué? You know? That way we can have ¿cómo se dice? A reason, no, like why to read the Bible. Why? To know that. To know what He has already done for you. You know, in the Bible you can have everything He has already offered you. Forgiveness, eternal life, everything in His Word. If we read it, si la leemos con ese sentir, necesitamos ponernos en mente algo, cómo leer. Creo que puse ahí unos llaves en el boletín. No era, en medio. Sí, en medio ahí. Dice cómo estudiar mejor la palabra de Dios, la Biblia. Y puse ahí unos puntitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, el primero es pidiéndole a Dios la guía de su Espíritu Santo para que abra el entendimiento y nos guíe a través de ella. Querer estudiar y leerla para crecer en la fe, porque si no queremos, no la vamos a leer. ¿Sí? Hay que tener en mente el propósito de conocer a Dios a través de ella. Conocer a Dios a través de ella. ¿Sí? Mirando a través del texto lo que se dice, manteniéndolo el enfoque en todo el contexto del pasaje. Hay esas palabras como contexto o texto y contexto, sí las entienden, ¿no? ¿Sí? Porque el contexto es, por ejemplo, si en una parte de la Biblia, voy a ir allá Juan, simplemente donde estábamos. Y aquí termino. Por ejemplo, Juan 3, ¿verdad?
En Juan 3, desde el capítulo, de ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, no, hasta el versículo 21, el contexto es en base al nuevo nacimiento que Jesús le está hablando a Nicodemo. ¿Sí? Cuando saca uno la palabra fuera de contexto, es cuando le da uno, cuando quiere uno hacer una enseñanza de ella, pero que esa misma enseñanza no está de acuerdo con todo lo que se está diciendo en el pasaje. ¿Sí? Si no está de acuerdo, o sea, la enseñanza ya no concuerda con lo que se está diciendo en ese pasaje, en el contexto, no se debe de tomar de esa manera, porque entonces cae uno en contradecir la palabra. Y ahí es donde debe uno tener cuidado. ¿Sí? Y mirarlo eso siempre, cada pasaje que lo estudiemos, mirarlo en el contexto. Es bien importante. Hay muchas maneras de leer la palabra de Dios. Yo les aseguro, hermanos, que si se aventaran, no sé qué rápido lean, pero entre más la lean se van a ir siendo más. Y si la leen en voz alta es mucho mejor. Porque es otra cosa cuando la lee uno en voz alta. Edifica. Y ahorita ya terminamos bien rápido. Mira, ¿dónde está? Por ejemplo, si lee y los acentos, ¿no? Tratar de ir con los acentos. Voy a leer un proverbio ahí bien rapidito. Dice los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia librará de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Sí, la leo uno en voz alta, pero hacer las pausas, las comas para poderle agarrar el sentido de lo que se dice. Y les ayuda bastante, nos ayuda mucho si la vemos así, que el Señor realmente nos ponga un hambre de conocerlo a través de su palabra. Padre Santo, gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos pongas un deseo, Señor, de conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. La necesidad más grande, Señor, que tiene tu iglesia, Señor, es eso, Señor, conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Estamos cayendo, Señor, en un sentir religioso, estamos cayendo, Señor, en una situación muy confortable, estamos quedándonos cómodos, Señor, con lo que escuchamos solamente. Estamos, Señor, quedándonos cómodos, Señor, sin saber en realidad y entender realmente lo que tú nos has dado, lo que tenemos por medio de tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, ayude, Señor, en mi vida, Señor, a tener hambre de ti, a tener, Señor, sed y hambre de tu palabra, Señor, sed de conocerte, Señor. Que ponga, Señor, en mí, Señor, una pasión en cada uno de mis hermanos, Señor, por tu palabra, con el fin de conocerte a ti, Señor, de conocer lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento, Señor, sobre todas las cosas, para entender tu palabra, y guárdanos, Señor, de todas las falsas doctrinas, todas las falsas enseñanzas, Señor, de acuerdo, Señor, a tu palabra expuesta, Señor, fuera de contexto. Gracias por este tiempo. Yo te doy las gracias, Señor, por cada joven que está aquí, cada madre, cada familia, Señor, pero especialmente, Señor, por los jóvenes, Señor. Así como tantas cosas, Señor, nos roban, Señor, el deseo en el corazón de juegos, de computadora, de teléfono, Señor, de mensajes, de todo, Señor, lo que nos roba, Señor, el deseo, Señor, de nuestro corazón, y queremos estar en ello, Señor, todo el día. Yo te pido, Señor, que inviertas ese sentir y lo pongas, Señor, en un deseo por tu palabra, por conocerte a ti, Señor, escudriñarte, de mirar, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en tu Facebook, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias. Bendice, Señor, este tiempo. Llévanos, Señor, con bien, Señor, a nuestras casas. Gracias, Padre Santo.